Esto es muy relevante, teniendo en cuenta además que van apareciendo otras causas conexas, porque ayer, sin ir más lejos, con Camila Dolavjian compartíamos el testimonio de una médica infectóloga que contó que ya en el año 2023 habían hecho una denuncia, la había hecho y hay una denuncia formal de la Sociedad Argentina de Infectología respecto de bacterias similares a las que aparecieron en el fentanilo contaminado en la dexametasona, que es otro medicamento de HLB Pharma que estaba siendo utilizado en pacientes con tratamientos oncológicos. Denuncias muy pero muy graves que apuntan siempre en el mismo sentido. Pero decía que por estas horas hay novedades en torno a las primeras pericias que aparecen, Jenny. Exactamente, y tiene que ver con lo que hizo el cuerpo médico forense. Recordemos, de los 96 casos, 87 que están confirmados las muertes y 9 que son casos sospechosos, así los llaman, lo que hicieron fueron tomar 20 historias clínicas. De esas 20 historias clínicas, y ahora vamos a ver parte del informe, se pudo determinar que 12 básicamente... las dos bacterias que se encontraron afectaron en la salud de esas personas, lo que provocó que, sumado a las enfermedades que tenían, lo llevó a la muerte. Es decir, no es un nexo causal directo, pero sí contribuyó para que se agrave el estado de salud de cada una de ellas. Por otro lado, hay 4 que no pudieron hasta el momento de determinar absolutamente nada porque no coincidían las fechas entre la historia clínica y la data de la muerte. Es decir, ahí había algo que no estaba bien por parte de las clínicas. Y las otras 4, efectivamente, lo que sucedió es que murieron por otra razón a causa de las comorbilidades que tenían cada uno de estos pacientes. Esto es muy importante para determinar que estaban esas bacterias en la sangre de cada uno de los pacientes. Y eso es lo importante, Débora. ¿Por qué? Porque esas bacterias no fentanilo, y repito, contribuyó para que se agrave su estado de salud. Por otro lado, y muy importante, el día de mañana, a más tardar el jueves, se va a conocer la información respecto al Malbrán de cuál fue el momento en que se contaminaron esas ampollas de fentanilo. Es decir, en qué proceso sucedió esa contaminación. ¿En qué momento de la producción? Miren, esto está puesto en un contexto, ¿no? Tenemos dos datos muy relevantes acá. Por un lado, un testimonio que recogió también Camila Dolavjian de una ex empleada de HLB Pharma que contó con lujo de detalles cómo era el proceso de producción de las drogas en ese laboratorio, sin las condiciones mínimas de salubridad e higiene que tiene que tener el proceso químico y médico, en donde ni siquiera funcionaban. Miren, no hay que ser ni bioquímico ni médico para entender que el calor es un elemento conductor de las bacterias, de proliferación de las mismas. Contó esta ex empleada que ni siquiera andaba en los aires acondicionados en verano, que los químicos y técnicos que trabajaban en la producción lo hacían en ropa interior por las condiciones de temperatura. Y a esto se suma una médica infectóloga que había hecho una denuncia ya en el año 2023, que consta en un documento de la Sociedad Argentina de Infectología, en donde se habla también incluso de algo tan elemental como el tratamiento del agua, ¿no? Que uno entiende que el agua tiene que ser un conductor, digamos, de los elementos en la producción, pero que tiene que estar en condiciones de higiene óptimas, de cañerías que probablemente no se limpiaban adecuadamente, que había sarro u óxido y que eso también podía conducir a la contaminación de los medicamentos. Esta doctora, esta infectóloga, lo que denuncia es que había otro medicamento, no el fentanilo, sino la dexametasona, de HLB Pharma también, utilizado en tratamientos oncológicos, y encontraron un patrón común en muchas pacientes que estaban siendo tratadas por cáncer, que empezaban a tener fiebre y sintomatología que a los médicos les empezó a llamar la atención, y todas tenían estas mismas características, habían sido administradas con esta sustancia. María Florencia Prieto es médica infectóloga y ya me escucha. Doctora Prieto, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Nos puede contar un poquito usted cómo ha sido la detección? ¿Qué pasó cuando ustedes trataban a estas pacientes oncológicas con la droga de HLB Pharma? Sí, bueno, más o menos como usted relató anteriormente, que lo hizo muy bien, entre los meses de julio y de agosto del año 2023 tuvimos un brote en donde pudimos demostrar que 6 pacientes que estaban recibiendo tratamiento quimioterápico por cáncer de mama coincidían en los cultivos
arrojaban el resultado de una bacteria que se llama Ralstonia manitolilítica, y en ese caso, luego de arduas tareas de investigación, pudimos descifrar que venía de un medicamento que le estábamos siendo administrado sin saber, por supuesto, que estaba contaminado con esta bacteria. Cuando mandamos entonces a analizar ese medicamento, que es la dexametasona, que es un corticoides, arrojó este resultado. Entonces a todo ese Ahí tengo algún problemita de conexión. Está con nosotros también la diputada Campagnoli. Bueno, acá lo que empieza a aparecer es casi un modus operandi, ¿no? Sí, acá, como lo decía yo hoy en una publicación en Twitter, acá no hay grieta. Acá tanto la administración anterior como la actual tienen que dar explicaciones porque hubo o negligencia en el ANMAT o amparo por vínculos políticos hacia el laboratorio, que todos sabemos que fue el mayor proveedor del Estado, o uno de los mayores, durante la pandemia. Entonces acá lo que informaba la doctora Prieto y la Sociedad de Infectología es una denuncia que se hizo en el ANMAT, y el ANMAT miró para otro lado. El ANMAT en la actual gestión, en noviembre inspeccionó, detectó deficiencias críticas, materia prima vencida, recurso humano inadecuado porque no estaban capacitados para manipular medicamentos, fallas en la temperatura, fallas en la cadena de frío que debería tener el medicamento. Entonces, sin embargo, el informe del Instituto Nacional de Medicamentos al ANMAT se eleva recién en mayo, después de las muertes. Claro, la ANMAT depende del Ministerio de Salud de la Nación. Exactamente, hoy. El otro día yo le escuché al ministro, esperemos que haga lo más rápido posible ese sumario administrativo para determinar responsabilidades. Todos sabemos que en la cadena de empleados y de planta permanente que hay en el ANMAT, los sueldos no son buenos. O hay connivencias políticas también, y esto puede haber facilitado que alguien mirara para otro lado. No sé, son sospechas que no podemos dejar de mencionar, como también que llama mucho la atención que el mayor implicado, aunque no está ni imputado, que es el dueño del laboratorio, haya tenido acceso a las historias clínicas. Inexplicable. Inexplicable, porque no nos olvidemos que el juez es hermano del ministro de Salud, que es el que hace las habilitaciones de los laboratorios en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, a ver, doctora, si me escucha ahora, doctora Prieto. Sí, yo a ustedes las escucho muy bien. A ver, ahora sí, cuéntenos. Ahí está, ahí la escuchamos bien. Cuéntenos la denuncia que hicieron ustedes con la dexametasona cuando estaban tratando pacientes oncológicas. Bueno, cuando remitimos todo al ANMAT, todo ese lote que lo tomamos como contaminado, pasaron más o menos casi 2 meses y recibimos la notificación de que para ellos el producto estaba en condiciones correctas. ¿Esa fue una respuesta de ANMAT? De ANMAT. ¿Y cómo puede ser que ANMAT les dijo que estaban en condiciones correctas si ustedes mismas habían detectado la presencia de esta bacteria? Y no sé, no sabría decirle. En realidad, la respuesta tiene muchas fallas técnicas, digamos. O sea, la persona que responde o quien lo redacta, uno se da cuenta de que no tiene mucho conocimiento del tema, lamentablemente. Bueno, increíble realmente, ¿eh? Doctora Prieto, gracias. Gracias por su testimonio. Bueno, quédate un segundo, Marcela, quiero compartir con vos el siguiente video, un poco metiéndonos en la campaña electoral. Saben ustedes que cuando cerraron las listas conocimos los candidatos de todas las fuerzas políticas, llamaron la atención en el caso del kirchnerismo, el peronismo, que hayan decidido poner como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires a Jorge Tayana y en la capital federal a Itaí Hackman, ¿no? Además de a